Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Enzo Completa, profesor de Doctrinas e Ideas Políticas en la Universidad Nacional de Cuyo. Seguimos con este ciclo de reflexiones en torno a la Revolución Francesa que sirven para introducir esta materia y también para profundizar en el análisis de las doctrinas e ideas políticas modernas y contemporáneas, que es el objetivo central de este canal de YouTube. Continuando con el análisis de los símbolos de la Revolución, uno muy famoso dentro de la simbología revolucionaria es el lema oficial de la Revolución Francesa y también el lema actual de la República de Francia: libertad, igualdad y fraternidad. Obviamente se trata de una herencia del siglo de las luces que empieza a ser mencionado, surge en 1790, pero que a partir de 1793 se impone de manera obligatoria en todos los documentos oficiales, en todos los carteles callejeros, las cartas, publicaciones de todo tipo. Se encuentra la leyenda Liberté, Égalité, Fraternité. Todo lleva impreso esta leyenda, hasta las fachadas de los municipios, de los edificios públicos, se modifican para incorporar este lema, esta divisa revolucionaria. Ahora bien, ¿qué significa, qué entendían los revolucionarios por la libertad, por la igualdad y por la fraternidad? Básicamente el lema se presenta como un ideal ético o un ideal político. Son los valores básicos, los valores fundantes de la sociedad francesa. Y cuando digo sociedad francesa me refiero básicamente a los hombres mayores de edad, burgueses, es decir, que podían ganarse su propio sustento a través del comercio. Pero esto deja fuera a un número importante de personas dentro de la sociedad, como hemos visto ya a lo largo de estas clases y vamos a profundizar enseguida. Veamos cada una de estos valores éticos políticos. La libertad es entendida básicamente como el derecho de vivir libremente, ¿sí? Sin la opresión, sin la represión indebida por parte de la autoridad pública. Libertad, pero en el sentido de libertades individuales y también de la libertad de comercio que reclama la burguesía. Con respecto a la igualdad, no tiene simplemente que ver con el hecho de tratarse como iguales, sino más bien de considerar a todas las personas como iguales ante la ley, ¿sí? Se entiende la igualdad como reciprocidad en derechos, lo cual se presenta como lo opuesto al principio hobbesiano de que el hombre es un lobo para el hombre, ¿sí? Y por último, la fraternidad, que no tiene que ver con las fraternidades políticas, los clubes políticos o las fraternidades universitarias, tampoco con el género, sino con el hecho de que las personas, los ciudadanos, debían ser más amables, más solidarios, más fraternos entre sí, ¿sí? En una Francia fraterna no habría lugar para los lobos de Hobbes, ¿sí? Sí para la emancipación de todas las clases subalternas, de los jornaleros, los campesinos, los criados, los siervos de la gleba, ¿sí? Que debían independizarse. Durante el terror, cuando irrumpe el Comité de Salvación Pública, Robespierre hace un agregado a la divisa, al lema de la revolución. Dice: libertad, igualdad, fraternidad o la mort, es decir, o la muerte, ¿sí? Fíjense lo drástico de la divisa. Obviamente, tras la derrota de los jacobinos, la llegada del Directorio en 1795, se suprime esta última parte y básicamente también se suprime la idea de fraternidad como una forma de liberar a los miserables, a los menesterosos. Desaparece. Básicamente lo que prevalece e interesa a los burgueses, a los revolucionarios burgueses, era la igualdad. Una igualdad que, como les decía, va a impregnar todos los aspectos políticos, institucionales de la sociedad francesa, cambiándolos radicalmente, ¿sí? Por ejemplo, se van a cambiar los nombres de las calles, la forma de hablar, la forma de escribir. Todo tenía que hacerse de manera igualitaria. Todo debía decirse de manera igualitaria. Con respecto a la nomenclatura urbana,
esto es muy interesante. Todas las calles casi cambian de nombre y cambian su denominación. Y no solo las calles, sino las plazas, todos los lugares públicos, ¿sí? Habían demasiadas referencias a los títulos nobiliarios de las personas, o bien referencias religiosas en las calles de París y de toda Francia. Por eso es que calle como la calle Conde, ¿sí?, cambia a la calle Igualdad. La calle Luis Legrand, el Grande, digo también una referencia a un título nobiliario, cambia a la calle de las Picas. La pica era considerada, ahí dejo un dibujo, el símbolo de la lucha de los revolucionarios, de los sans-culottes. Calles como por ejemplo Saint-Roch, es decir, Saint-Roch, se llama La Montaña, se lo modifica. La Montaña, ¿qué era? Era un club político de los más radicalizados. Es decir, no queda una sola calle o puente o plaza que tenga un nombre precedido por un santo o por un título nobiliario, ¿sí? Hasta el nombre de muchos pueblos cambió. Aquí en Mendoza tenemos pueblos como San Martín o provincias como San Juan. Cambiaron de nombre en Francia, lo cual trajo mucho problema a las personas que habían nacido en estos pueblos y que estaban fuera, estaban en el extranjero, por ejemplo en la guerra, porque se enviaban cartas a sus familiares y estas cartas se perdían, no llegaban a destino, básicamente porque el nombre de los pueblos, o el pueblo en realidad, ya no existía. Sí las casas, sí las personas, pero nadie las podía denominar de la misma manera. Más ejemplos, cambia la forma de saludarse, la forma de escribir totalmente. En el antiguo régimen era usual saludar al Lord, a Milady, ¿no?, haciendo alguna reverencia, inclinándose, flexionando la rodilla, se agachaba la cabeza, se bajaba la mirada para saludar al Lord, ¿sí? Y no atender este protocolo era demasiado peligroso. Podían detenerte, podían condenarte a un cepo, a la tortura en un cepo por varios días. En cambio, en la Nueva Francia, a partir del 89, ya nadie se inclina ante nadie para saludar. Ya nadie se quita el sombrero, sino simplemente se dirige al prójimo como un ciudadano. Buenos días, ciudadano José. Muy bien. Bueno, ¿cómo está usted? Hasta luego, ciudadano Enzo, ¿sí? En cuanto a la escritura pasa lo mismo, ¿sí? Ya se elimina el usted en el trato coloquial y también en la escritura. Todos se tutean en la Francia de la Revolución, ¿sí? Ya nadie escribe una carta, empieza una carta diciendo, por ejemplo, estas frases armadas: tengo el honor de dirigirme a usted para solicitarle tal o cual cosa, ¿sí? O tampoco va a cerrar la carta, va a finalizarla diciendo lo saluda a usted su humilde servidor. No, a partir del 89 simplemente se firma a tu amigo, tu camarada, o también era usual la firma: te saluda Enzo, tu igual en derechos, ¿sí? Es un cambio en las formas, pero también un cambio en el fondo de la cuestión social, en realidad. Y llevado al plano de la política, de las instituciones, las asambleas ciudadanas vuelven a utilizar las fórmulas de la democracia directa, ¿sí? Cuando un ciudadano estaba haciendo uso de la palabra, por ejemplo, nadie estaba absolutamente prohibido interrumpirlo, ¿sí?, a quien estaba haciendo uso de la palabra. Si en todo caso no te gustaba lo que estaba diciendo, te retirabas del salón, ¿sí? Si se retiraban muchas personas del salón, bueno, alguien le hacía una seña al orador de que diera por finalizado el discurso, ¿sí? La gente se había ido. Ahora, si nadie se retiraba, se terminaba votando la moción que se había hecho en ese discurso, y esa votación siempre se realizaba a mano alzada, típico de las antiguas ciudades griegas. No habían votaciones secretas, no habían urnas, boletas, papeletas. Entre ciudadanos, entre hermanos, no había necesidad de esto, decían ellos, ¿sí? El voto se efectuaba a viva voz, se levantaba la mano, también se podía votar aplaudiendo, también se podía votar afirmativamente poniéndose de pie o bien quedándose sentado por la negativa.
Y por último, otro ejemplo en materia de educación, hay que decir que el gran aporte igualador de la revolución es la escuela pública obligatoria. Se termina el antiguo régimen, esa época en donde solo se educaban los que tenían dinero, los hijos de los aristócratas. Se termina esto de que quizá el resto se educaba los domingos cuando iba a la iglesia, ¿sí? A partir del año 2 de la revolución se instaura la escuela obligatoria, una suerte de programa de escuela para todos, ¿sí? A partir del año 2 de la revolución. Y este derecho a la instrucción fue un reclamo muy fuerte de los sansculotes, de los revolucionarios, y fue Condorcet quien tuvo a su cargo la redacción de todos los planes y programas para promover la enseñanza universal, que incluía eliminar todas las barreras existentes para que cualquier persona pudiera acceder, por ejemplo, también a los estudios universitarios. Obvio, esto implica, por parte de la República, todo un esfuerzo de buscar nuevos maestros. Se requerían miles de maestros, no existían, había que formarlos, había que pagarles bien, ¿sí? Porque lo que había antes era demasiado escaso o demasiado ignorante en relación a las luces de la razón, en relación a este movimiento ilustrado que había abierto los ojos acerca del progreso, de la ciencia, de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. El gran objetivo de la revolución es formar patriotas, ciudadanos patriotas que reconozcan el despotismo y que lo enfrenten. El otro objetivo es defender estas divisas: libertad, igualdad y fraternidad. Para cerrar, ya sabemos, lo hemos dicho, el concepto de igualdad que defienden los revolucionarios a fines del siglo XIX no incluye a todo el mundo, no incluye a las mujeres, no incluye a los trabajadores, no incluye a los desposeídos, a los jornaleros, a los campesinos, ¿sí? Es un concepto de igualdad burguesa. Hoy, a 230 años, el lema libertad, igualdad y fraternidad sigue generando orgullo a los franceses, sigue siendo el lema oficial de la República, aunque seguramente ya no significa lo mismo. Las palabras son las mismas, pero no significa lo mismo para cada persona. Quizá este significado requiera ampliarse porque la desigualdad en Francia y en el mundo persiste todavía en muchos ámbitos, como en el económico, en el racial o el religioso. Si llegaron hasta acá, gracias, seguimos conectados, un like, un comentario, preguntas, ideas para nuevos videos y nos vemos la semana próxima. Hasta luego.